Bueno, Oscar Mario Correa, ¿está ya con nosotros a este lado o sigue allá en la producción, Oscar Mario? Hola, Aquí estoy a está. este lado, Roger. Ya llegó don José, gracias a Dios. Bueno, Oscar Mario, le suelto este tema a usted, que tiene que ver con las quejas y quejas. No, me acabo de recordar una canción. ¿A qué le suena? Quejas y quejas y quejas. Me recuerda a Fando de América, se me vino a la cabeza porque me suena eso, quejas y quejas y quejas y quejas, lamentos y lamentos y lamentos, lamentos de Jorge Carmona y nada pasa. Sí, Oscar. señor, dejémosle la canción a don Sandro. Bueno, don Roger, la verdad es que hemos escuchado mucho al defensor de derechos humanos de la población carcelaria del país, a don Jorge Carmona, pues hablando precisamente sobre la situación que se vive en estos puntos de reclusión. Y pues vimos, ayer presentábamos, don Roger, una noticia sobre ya las protestas que se están dando en el centro penitenciario El Pedregal, tanto de hombres como de mujeres, en el que, don Roger, pues están pidiendo garantías y respeto por los derechos humanos de esta población privada de la libertad. También pasamos unas imágenes en estos días, don Roger, bastante preocupantes sobre la alimentación que están recibiendo, pues alimentos en muy mal estado, alimentos, hay que decirlo, alimento podrido que se le está entregando a esta población carcelaria, alimento que es poco y además que se le está entregando en las horas que no corresponden, pues almuerzos a las 12 de la noche, yo creo que ya no son almuerzos, don Roger, y para eso pues hemos invitado precisamente al defensor de derechos humanos de esta población carcelaria, don Jorge Carmona, para que hablemos de esta situación, de estas quejas que, como usted lo dice, son reiterativas, son recurrentes, pero al parecer no pasa nada, como que las autoridades hacen de oídos sordos y no pasa nada. Don Jorge, un saludo muy especial, bienvenido a Clicracia. Buenos días, Oscar. Buenos días a toda la mesa de trabajo. Buenos días a toda la gente que está en este momento conectada en este importante medio de comunicación. Don Jorge, ¿cuál es la situación actual que se vive entonces en la cárcel del Pedregal? Ahí estamos viendo las imágenes, pues ya de esta protesta de los internos, de los privados de la libertad, pidiendo garantías, pidiendo dignidad, pidiendo defensa de sus derechos humanos, don Jorge. No, pues Oscar, son tantas cosas que ya están llegando a límites insostenibles al interior de ese establecimiento penitenciario y carcelario. Pero voy a comenzar por lo último. Lo último es lo que ocurre el día de ayer. Precisamente eso es lo último y enseguida volvemos al tema de la problemática. Ayer pasa algo que de verdad a mí me llena de motivación para denunciar esto. Yo siempre, como lo decía Javier, el periodista que ustedes tienen ahí, este importante medio de comunicación, yo creo que para mucha gente en el IMPEC y en otras instituciones me volvió un sirirí y no voy a dejar de ser un sirirí porque estamos hablando de vidas humanas. El día de ayer pasa algo particular cuando una señora, una madre de familia me llama y me comenta que estaba muy preocupada, me llamó llorando que tenían a su hija engrilletada en el patio 15 de la cárcel de régimen Mujeres del Pedregal en Medellín. Tuvo una pelea con otra interna y se aporrearon, se dieron duro, como se dice aquí en la Grupo Popular de Antioquia, pero después de todo esto, una la mandaron para el patio y a la otra muchacha la engrilletaron. Para la gente que no sepa qué es engrilletar, es que les esposan de pies y manos con cadenas y esto generó pues una indignación muy grande entre esa familia, pero también conmigo como persona, como ciudadano, como veeduría, como defensor de derechos humanos, porque yo considero que estos tratos crueles y degradantes ya es hora de que cesen al interior de esos establecimientos, entre ellos la cárcel Pedregal. Estos problemas de vulneración de los derechos humanos, este problema del INPI viene desde que era la Dirección General de Prisiones, por ahí en el año 1993 cuando desde esa época comenzaron en el IMPEC a incorporar militares, militares que salían en retiro y lo fueron incorporando al IMPEC. Y eso no es malo, realmente eso no es malo. Lo malo que es que esas prácticas de torturas y tratos crueles y degradantes se fueron volviendo como una situación particular y regular, ya que el IMPEC en su doctrina penitenciaria y militar y acomodada vulnera el sistema.
ya que el sistema no fue creado para eso, el sistema fue creado para resocializar personas, no para maltratar, vulnerar y para torturar personas. No es justo que una persona que ya está sometida, porque ya es una, y más una mujer, cuando ya están privados de su libertad, pase esto, que los golpee, porque no solamente pasa con la interna de ayer, han sido muchos momentos, muchas denuncias, muchísimas cosas que están pasando en Pedregal Mujeres, pero también en Pedregal Hombres, pero en el caso de Pedregal Mujeres están pasando cosas gravísimas, donde han sido víctimas de personal de guardia y custodia, y esto no debe continuar. Y yo hago un llamado muy respetuoso a la Dirección Regional del INPE, a la Dirección Nacional, que revisen qué es lo que está pasando con la Escuela Nacional Penitenciaria, qué es lo que está pasando con el personal de guardia y custodia en diferentes establecimientos, como el Pedregal, por ejemplo, mujeres, donde siguen haciendo esas prácticas de tortura, física tortura contra mujeres, y esto no debe continuar, y a eso yo me opongo rotundamente, porque esto no debe seguir así. Pero Jorge, también, cordial saludo. ¿cómo estás? Lo del Sirirí se lo se lo dije con mucho cariño. Además, Sí, porque yo sé. le reconozco un trabajo loable, casi que estoico y solo, porque si usted no hiciera estas denuncias, tal vez no se conocerían las realidades que se viven en el interior de las cárceles y los centros de paso en Colombia. Pero a mí lo que me inquieta es que supuestamente estamos en un gobierno, en el gobierno del cambio, en el gobierno de los derechos humanos, del derecho de la vida. Todo el presidente todos los días plantea ese discurso. ¿Y qué pasa en este gobierno que no actúa frente a esas denuncias tan graves? Javier, no lo sé, pero lo que sí sé es que hace aproximadamente más o menos unos 20 días atrás a esta entrevista envié un oficio, una solicitud a la Presidencia de la República donde estoy pidiendo una reunión con Presidencia de la República, con el Ministro de Justicia, con el director del IMPEC, con todas estas entidades, con la OSPEC, en especial la OSPEC, yo quiero estar mucho en esa reunión con la OSPEC, con la Procuraduría General de la Nación, con la Policía General. Y bueno, y finalmente, después de que ese oficio hace 20 días, y como 8 días después, me respondió el Ministerio de Justicia, que ya están coordinando esa reunión. Parece ser que sí se va a dar esa reunión con el alto gobierno nacional y con la mayoría penitenciaria que yo lidero. Allá que quiero llevar temas muy puntuales, Javier y televidentes, de lo que está pasando, por ejemplo, en Pedregal, lo que está pasando en Puerto Triunfo. Ya les cuento un poquito de Puerto Triunfo. Lo que está pasando en los centros penitenciarios y carcelarios, donde la gente está cansada, pero también pasa algo particular, y es que muchos internos se están quedando callados con lo que está pasando en los diferentes establecimientos por miedo a traslados. Y eso también ha sido una problemática recurrente. Uno entiende que cuando ellos están aquí en su arraigo familiar, es un tema que de ley, de ellos, para ellos es un beneficio, pero también quedarse callado frente a una cantidad de atropellos como lo que pasó ayer en Pedregal. Yo digo que como hay algo que yo no he podido entender, lo que pasaba en Puerto Triunfo hasta hace apenas unos pocos meses, que era la peor cárcel que tiene el departamento de Antioquia, tal vez el país, y todavía hay internos con miedo de que lo trasladaran de allá, que porque les da miedo hablar, no hablaban que por miedo a traslados. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Por qué se quieren aguantar estas situaciones? Pero bueno, el gobierno nacional ahorita me quiere escuchar, por lo menos ya llegó un oficio, ya llegó un radicado donde me están diciendo que están coordinando esa reunión para sentarnos a hablar de toda esta problemática. Tengo algunas propuestas para el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario en este país y vamos a ver qué pasa. Pero ya han pasado muchos años y yo pienso que mientras que esa reunión se da, pero lo que hay que hacer es visibilizar y denunciar estas prácticas y rechazarlas, lo que está pasando en el IMPEC, porque si en otros establecimientos puede funcionar, voy a poner aquí rápidamente un ejemplo, lo que está pasando en Yarumal. En Yarumal ustedes casi nunca me escuchan hablando y de hecho a mí casi nunca me llegan denuncias de Yarumal, casi nunca, no, nunca, porque hay personas idóneas, personas capacitadas. Y yo digo, hombre, si en el IP hay gente capacitada que son capaces de resocializar personas, ¿por qué en otros establecimientos no? ¿Por qué en Pedregal hay tanta fobia con los internos y las internas? Si es que les da pereza trabajar a la gente del INPE, pues renuncien y va a la institución, porque ellos tienen derecho a unos tratamientos penitenciarios dignos. Y si bien es cierto que vulneran derechos humanos, aquí afuera estoy yo para visibilizar esas grandes problemáticas que pasan allá adentro. Pero Javier pregunta por el gobierno nacional y con toda razón, pues
un gobierno que habla de defensa de derechos humanos, pues debería ser desde ese nivel. Pero vamos acá más cerquita, al que tiene la misión de cumplir con esa defensa de los derechos humanos, que es la Personería Distrital de Medellín. Usted se queja, ahí está la pregunta, ¿y dónde está la personería? ¿Y dónde está la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín? Ahí creo que la pregunta es bueno, tan pertinente como la de Javier, pero digamos que esta que tiene que ver con la cercanía y con la misionalidad hace que se esté demostrando demasiada negligencia y demasiada indiferencia por parte de la personería y de esta Secretaría de Paz y Derechos Humanos. Jorge Carmona, no le oyen nada. Que ese va a ser otro tema de discusión y de hablar con el gobierno nacional con el tema de los ministerios públicos. Si bien es cierto que aquí el gobierno deposita la confianza en los ministerios públicos, también es cierto que aquí los ministerios públicos no están haciendo la labor y eso no es un capricho, eso no es un tema de que yo me quiera inventar. Yo quiero invitar a la Procuraduría, o a la Procuraduría, no, a la Presidencia de la República, que cuando vaya, que ingresen a los establecimientos penitenciarios a escuchar los presos, por lo menos de la ciudad de Medellín, en las cárceles de Bellavista, Pedregal y Itagüí. A mí me lo han manifestado, y no uno, ni dos, ni tres, son muchísimos que no conocen esas entidades. Aquí la Personería Distrital de Medellín va hasta la cárcel del Pedregal a tomarse la foto, y con eso cobran los salarios mensuales que se ganan allí. Pero ellos se ingresan solamente hasta la parte donde está la dirección, donde hacen las reuniones, ellos se reúnen con gente de derechos humanos, pero los pabellones no ingresan. Los internos no tienen la culpa de que la alcaldía de Medellín no esté, digamos, de una u otra forma atendiendo bien la problemática que tienen de falta de profesionales en la personalidad distrital de Medellín. Pero la personalidad de Medellín, con los poquitos que tiene, debería estar haciendo un trabajo. El área penal de la personalidad distrital de Medellín debería estar ingresando a escuchar la problemática. El día de ese motivo que ustedes están mostrando en este momento ahí, debería haber estado allí la personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial de Medellín, la Secretaría de la No Violencia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que con bombos y platillos hablan maravillas, pero no hacen nada. Entonces uno dice, esto es un tema que le tienen que poner la lupa. Los ministerios públicos, en especial la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación. Porque si un ministerio público, que es quien debe garantizar la dignidad y los derechos humanos, no lo hace, pues tendrán que rendirle cuentas a la Procuraduría a ver qué es lo que va a pasar y al Gobierno Nacional. Porque si esto no funciona, pues entonces apague y vámonos también que liquiden esa entidad. Para qué tener unas entidades como esas que son de papel? Pero que fuera de que son de papel, son entidades que están ahí con gente que son por puras burocracia política, por favores políticos que no están haciendo absolutamente nada para garantizar la dignidad de los presos. Don Jorge, vemos que el IMPEC definitivamente no ha tenido buenos resultados frente al tema carcelario en el país. Todos los días escuchamos quejas y más quejas y más quejas sobre su función como el IMPEC. Inclusive me acuerdo, acá estaba echando memoria a ver quién fue el que hizo la propuesta de pasar este sistema de custodia inclusive a entidades privadas, que fueran entidades privadas las que hicieran este proceso de vigilancia en las cárceles del país. Para ustedes, ¿cuál debe ser la solución frente a lo que viene pasando con el IMPEC, don Jorge? ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen en este sentido para que mejore no solamente ese tema de custodia, sino que mejore esas garantías y ese respeto por los derechos humanos en las cárceles de nuestro país, don Jorge Carmona? No, Oscar, indiscutiblemente aquí lo que tiene que suceder es que saneen esa situación. Aquí en el IMPEC, en la Dirección Regional y Nacional, saben, tienen conocimiento de quiénes son la gente que están haciendo las cosas mal, porque también es importante precisar algo, me parecería importante y justo precisar algo. No toda la gente del IMPEC es mala. Allá hay un puñado en cada establecimiento de penitenciario carcelario, hay apenas un puñadito de gente que están haciendo mal las cosas. Lo contradictorio a esto es que el IMPEC sabe quiénes son, pero yo he tenido esta misma conversación la he tenido con la directora regional del IMPEC y la respuesta que me da es que, Jorge, es que no hemos podido hacer nada por los sindicatos, que los sindicatos se cobijan con este tema. Yo no me voy a meter en temas sindicales. Yo también fui dirigente sindical 12 años, conozco la problemática, sé que es ser dirigente sindical, pero que violan derechos humanos no tiene nada que ver.
que un dirigente sindical esté apoyando este tipo de prácticas. Pero también hay gente que están haciendo actos de corrupción. Mire lo que está pasando en el rancho de Pedregal. Hay palabras de los mismos internos que manifiestan que el contratista de la alimentación está enviando la alimentación y cuando llega ya se la roban en complicidad con algunos pocos internos, con personal de guardia y custodia. Y esa comida luego es comercializada al interior de la cárcel del Pedregal. Entonces eso se llama corrupción. Y uno dice, bueno, esto, ¿hasta cuándo lo van a colitar? ¿Hasta cuándo lo van a permitir? Porque estamos hablando de vulneración de derechos humanos. Allá solamente en Pedregal hay más de 3.500 personas, entre hombres y mujeres. Y por esas malas prácticas de corrupción es que pasan todas estas cosas. Pero ¿quién debe solucionar eso? El IMPEC regional y nacional. Y también, hombre, la Escuela Nacional Penitenciaria debe ser una entidad que yo considero que la deben capacitar, porque un guardián se debe a los internos. Lo decía yo ayer en otro medio de comunicación. Si aquí no existieran presos, el IMPEC no existiría y esta gente no tendría empleo. Entonces tienen que haber, el IMPEC es un cuerpo de vigilancia y custodia, no de vigilancia y tortura, que es lo que está pasando en muchos establecimientos, como lo que está pasando en Pedregal Mujeres y en otros establecimientos. Entonces esto tiene que haber una mejoría, tiene que haber una intención que también va a ser parte de la conversación con el alto gobierno nacional cuando me siente a hablar con ellos. Porque si esto no mejora, esto nunca va a cambiar, Oscar, y ya llevamos muchísimo tiempo viendo cómo vulneran derechos humanos en estos establecimientos y no pasa nada. Jorge, buenos días. Usted menciona los sindicatos. Si no estoy mal, creo que el IMPEC tiene N.000 sindicatos. Son una cantidad de sindicatos y bueno, ejercen presión, como lo reconoce la directora, sobre el asunto. Pero usted también está mencionando otros temas que son diferentes a lo de los derechos humanos, que son bien graves, pero ya temas de corrupción. ¿Ahí qué otras entidades que sí pudieran hacer algo tendrían que meter, digamos que las narices en el asunto? Porque estamos hablando de robar Fiscalía. los documentos, de otras cosas que ya no son de derechos humanos. Germán, buenos días. No, aquí hay entidades que tienen que ponerse en la 10, la camiseta, y es la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, el Gaula. Aquí tienen que haber cosas que hagan. Lo que pasa es que todo el mundo sabe lo que está pasando, pero nadie hace nada. Y estamos hablando de personas, la gente que está en Pedregal o los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios, hombres y mujeres, no son cosas, no son objetos, no son muebles, son seres humanos, son sintientes, que también les da hambre, como nos da hambre cualquiera de nosotros que afuera. Y esa problemática del hambre es un tema bien complejo. Si bien es cierto que aquí hay una problemática con los horarios, con lo que está pasando con el cierre del rancho de Pedregal, con lo que está pasando con esa comida que de una u otra manera, yo creo que ustedes ya tienen el conocimiento de cuánto vale la alimentación de un preso, que es una comida que no aguanta ni el corrientazo, pero si ese corrientazo llegara a tiempo, pero están pasando cosas, aquí dicen las mismas funcionarios de este contrato de alimentación que la comida llega a tiempo. Llega, despachan los carros 2, 3 de la tarde, por la comida está llegando a medianoche. Algo está pasando que no está funcionando bien y ahí es donde tienen que estar los entes de control, mmm, vigilando y siguiendo qué es lo que está ocurriendo con esto, porque son más de 3.500 personas las afectadas en Pedregal. Pero si ustedes hacen ese trabajo y hacen esa averiguación, qué bueno que ustedes como medio pudieran ingresar al Pedregal para que escucharan los internos, pero no en la puerta, sino ingresar pabellón por pabellón para que escuchen la problemática. No conocemos los ministerios públicos. Aquí no vienen, aquí no nos escuchan. Pero entonces usted va a ver y se pone a analizar y los salarios no los han dejado de cobrar. Eso es una problemática fuerte. Que hoy hago yo un llamado muy respetuoso al gobierno nacional para que le ponga la lupa a lo que está pasando con los ministerios públicos en la ciudad de Medellín. Yo no sé si eso está pasando en todo el país, pero por lo menos aquí en la ciudad de Medellín, eso es una vergüenza mayúscula lo que está pasando aquí, porque es un tema netamente político, acolitado por la alcaldía de Medellín, que tampoco está haciendo nada, a pesar de que aquí hay unas órdenes del año 2019, donde la Corte Constitucional ordenó a la administración de Medellín en el 2019, de eso ya hemos hablado, que debía trasladar a todos los internos que están en salas de paso en la ciudad de Medellín a un solo sitio donde estuvieran con dignidad mientras que construyen la cárcel. La alcaldía de Medellín no ha querido acatar esto, no lo va a hacer, no tiene la más mínima intención y eso se convierte en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Muy bien. Como dice Javier, un CDD, pero
ese animalito que es un ave que insiste, insiste e insiste hasta que logra su propósito, y no pensando en sí mismo, me refiero ya a Jorge Carmona, sino en miles de personas que se encuentran recluidas y no, a ellas no se les está respetando su dignidad humana, principio fundamental constitucional, y ni sus derechos fundamentales. Así que seguiremos con usted hasta que, de tanto insistir, le den la razón, no a usted, sino a cada uno de los que está allá y a sus familias, de que son seres humanos que merecen todo el respeto. Así muchos de ellos sean condenados y le deban pagar a la sociedad, que paguen, pero con la intención de que realmente puedan resocializarse. De eso se trata. Jorge Carmona, muchas gracias, hombre. Insista que nosotros seguimos apoyándolo. Muchas gracias, Roger. A ustedes les cuento que, ya para terminar, hace poco yo hice una solicitud a la Procuraduría General de la Nación para que investigaran a la directora de Puerto Triunfo, Antioquia, por los hechos ocurridos el pasado 15 de mayo. Les cuento que esa investigación, ahí le envía a usted, Roger, a su WhatsApp lo que acaba de llegar a mi correo. Esa investigación va bien y ya se dieron unas órdenes desde la Corte Constitucional para hacer un seguimiento de lo que está pasando en Puerto Triunfo y en las cárceles de aquí de Antioquia. Pero le cuento que Puerto Triunfo ha tenido un cambio significativo. En estos días voy a regresar allá. Hay un nuevo director allá y parece ser que las cosas van a empezar, parece ser que las cosas van a empezar a funcionar. Qué bien, qué bien, qué bien, porque era un infierno por lo que usted nos contaba. La peor de las prisiones de Colombia era el PCR de Puerto Triunfo, para tantas cosas que nos mostró y nos contó nuestro invitado Jorge Carmona. Y qué bueno, miren, para la muestra un botón. De tanto insistir, está cambiando para bien el PCR de Puerto Triunfo, donde además mucho muerto ha habido. Así de sencillo. Este tipo de insistencia nos tiene que inspirar.